Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es AskTheLawyers.com y quien les habla con mucho cariño para todos ustedes, Jessica Brizuela. Hoy vamos a estar conversando con el experto en inmigración, abogado, el doctor Samuel McTire, para estar tratando un tema de mucho interés para aquellas personas que quieren ingresar a los Estados Unidos y no tienen una documentación legal. Pues hoy es el día para contestar todas esas preguntas y esas inquietudes en relación a cómo obtener una permisología legal para permanecer en los Estados Unidos. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos en este día. Gracias. La primera pregunta y quizás una de las más importantes es: ¿cuáles son esas situaciones comunes en las que las personas ingresan a los Estados Unidos? Es decir, ¿es lo mismo una persona que ingresa a los Estados Unidos, por ejemplo, por frontera, a una persona que ingresa a los Estados Unidos con una visa de turista, pero permanece después de su vencimiento? Bueno, los dos van a estar aquí ilegalmente o sin permiso. Es decir, la persona que llega aquí con una visa, digamos, de turista o de una visa temporal de no inmigrante y se queda más el tiempo que se le permite, igual está aquí sin permiso y ilegalmente. La persona que cruza la frontera, sin embargo, va a tener menos oportunidades de arreglar su situación migratoria. Por ejemplo, si uno entra por la frontera sin inspección, va a tener problemas en conseguir que alguien le patrocine, le consiga la visa de residencia, sea un pariente, un empleador, porque no va a poder ajustar su estado migratorio aquí en Estados Unidos. Va a tener que regresar a su país y ahí va a encontrar una serie de problemas. Por ejemplo, hay una ley que no permite que usted regrese a su país y de ahí reciba una visa y venga inmediatamente a Estados Unidos. Si ha estado sin permiso o en una forma ilegal en Estados Unidos por más de un año, no va a poder regresar por 10 años sin pedir un perdón, una dispensa. Es decir, que sí existe cierta diferencia bien clara en relación a esas personas que entran de forma ilegal. ¿Quiere decir que hay más facilidad para aquella persona que entra con una visa, por ejemplo, al país? Claro, el ajuste de estado, que es el proceso de recibir la residencia permanente aquí en Estados Unidos sin tener que viajar a su país de origen, requiere por lo menos que esté aquí, que haya entrado con una visa vigente, o sea, que haya entrado legalmente y que tenga una visa que está inmediatamente disponible para usarla aquí en Estados Unidos. Esos requisitos son para ajustar su estado migratorio aquí. Ahora, hay otra clase de personas que, aunque hayan entrado ilegalmente al país, lo hicieron hace más de 20 años. Y ahí comenzaron en ese tiempo algún trámite de migración que les permitiría recibir la residencia y por alguna razón no terminaron el trámite, no lo completaron. Sin embargo, esas personas tienen el derecho de usar ese mismo rubro de la ley para completar cualquier otro trámite que quieran hacer. Tiene el derecho de pedir el ajuste de estado aquí en Estados Unidos sin tener que viajar y sin tener que ver todo eso de los 3 y los 10 años que tiene penalidad para poder volver a entrar. Bien interesante lo que nos está diciendo en relación a esas personas que ingresan y que permanecen por muchos años en los Estados Unidos. ¿Quiere decir que una persona indocumentada sí puede permanecer en los Estados Unidos?
¿Cuál sería la diferencia entre una persona que permanece en los Estados Unidos, podríamos decir indocumentada, a una persona que realiza su proceso para tener un estatus legal? ¿Cuál es ese ajuste de estatus? ¿Podría hacerlo? Si tiene cómo ajustar su estado migratorio, que sería por medio de esta ley de hace 20 años, realmente está a salvo porque tiene cómo sacar la residencia aquí. Las dos personas que hayan entrado con visa vigente y se quedaron más el tiempo permitido, y la persona que cruzó la frontera, los dos están aquí ilegalmente. En cualquier momento, si los encuentra el Servicio de Inmigración o lo que se conoce como ICE, ellos pueden ser deportados. No los deportan inmediatamente, pero con solo estar en proceso de deportación ya están en una situación que se tienen que defender y tienen que ver cómo pueden hacer para arreglar su situación migratoria. ¿Quiénes califican? En función de esto, ¿quiénes son las personas que califican para obtener una residencia permanente o para poder permanecer en los Estados Unidos legalmente? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, ¿O cuál sería el proceso? ¿Cuáles son los métodos? Sí, hay varias categorías de personas que pueden ser patrocinados para recibir la residencia permanente. Entre ellos están los hijos, esposos, también hasta hermanos de residentes permanentes o de ciudadanos americanos. Ellos pueden hacer una petición, pueden ser patrocinados para recibir la residencia permanente. Hay otra categoría realmente que contiene varias opciones, que son los que son inmigrantes por empleo, es decir, que pueden ser patrocinados por empleadores. Entre ellos hay subcategorías que, por ejemplo, los jóvenes de menores de edad que entran a Estados Unidos, cruzan por la frontera, ellos, si han sido abandonados por al menos uno de sus padres, pueden pedir por medio de las cortes estatales que la corte asuma la custodia de ese niño, y eso le va a permitir pedir la residencia permanente. Ahora, eso ha estado pasando bastante con los niños que cruzan la frontera de Centroamérica, porque hay tantos de ellos que realmente la categoría está al borde de terminarse. Es decir, las visas que emiten por un año en esa categoría están al tope. Claro. Pero hay varias categorías que incluyen, por ejemplo, no hemos hablado de los parientes inmediatos. Un pariente inmediato es un cónyuge o un hijo menor o padre de un ciudadano americano. Esas personas no tienen que esperar su turno para una visa. Ellos pueden procesar su residencia permanente, sea aquí en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, y no tienen que esperar como sabemos cuando uno es patrocinado por un pariente. Tiene que ver, bueno, me toca o no me toca la visa. En este caso, los parientes inmediatos reciben la visa inmediatamente. Ahora, inmediatamente quiere decir en cuanto se pueda procesar por la burocracia. También tocó un tema que en estos momentos es bastante común, y es el ingreso de menores de edad por frontera. Pero ¿cómo podríamos estar conversando, por ejemplo, o qué le podemos decir a una madre que luego, en vez de entregar a su hijo a la frontera,
¿Cómo podría hacer ella para permanecer en el país legalmente o cuál podría ser ese proceso de ayuda para una persona en esa condición? Por ejemplo, ¿hay alguna posibilidad de ayuda o no? Sí hay. Y lamentablemente hay mucha gente que está en esa situación, que vienen de unos países que realmente están sufriendo persecución de algún tipo o han sido abusados por alguien en la familia. Esas personas pueden pedir el asilo político. Ahora, el que pide asilo político tiene que hacerlo con seriedad. No es simplemente cuestión de pedir el asilo político para sacar un permiso de trabajo. Tiene que tener buena fundación, tiene que tener pruebas y deben demostrar que están siendo perseguidos por el gobierno o alguien que el gobierno no puede controlar por razones de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo social particular. Y todo eso realmente habría que hablarlo bien con un abogado para ver de qué forma se puede pedir el asilo político. También hay personas que han sufrido abusos y esto no es solamente fuera del país, es una vez que llegaron aquí han sufrido algún tipo de abuso de cónyuges o de alguien que es pariente. O violencia doméstica, por ejemplo. Sí, sí. Ellos pueden pedir un tipo de visa le dicen la visa U, que es para las personas que están en esa situación, que han sido abusados y necesitan ayuda para poder permanecer aquí y evitar el problema que tienen con esta otra persona o personas. Claro. De cierta manera es como una protección a esa persona y aquí viene la pregunta, ¿quiénes están exentos por inmigración? Cuando inmigración perdona a algunas personas y le otorga la legalidad en el país. ¿Son específicamente estas personas que han pasado por situaciones críticas o cómo es la exención de los de inmigración? Bueno, la excepción realmente tiene que ver lamentablemente con el acuerdo con las autoridades americanas de servir como testigo contra esa persona. Pero así que es un poco complicado y definitivamente no es algo que uno puede hacer solo. Necesita un abogado experimentado con años de experiencia en este tipo de caso. Ahora, también estamos hablando de personas que están ante el juez de inmigración, están en proceso de deportación y que han estado aquí por más de 10 años. Esas personas pueden pedir la cancelación de la deportación. Ahora, uno no pide la cancelación de la deportación solo por pedirla, tiene que ser cuando ya necesita una defensa a la deportación y le presenta su petición al juez en la que dice, yo he estado aquí por 10 años, he hecho mi vida aquí, no he creado ningún problema, no tengo antecedentes policiales, tengo familia aquí y ellos dependen de mí. Y hay alguien en particular que es pariente que necesita especialmente que la persona que está en proceso de deportación se quede y no sea deportado. Eso puede ser por razones de alguna enfermedad, alguna razón médica, puede ser por alguna razón psicológica. Ese tipo de caso requiere que un pariente cercano, inmediato, pida al juez que no lo deporten porque esa persona que es residente permanente o ciudadano americano sufriría si es que a su pariente lo deportan. Bien. Eso es lo que se conoce como la cancelación de deportación.
Claro que sí. Bien interesante todas estas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Samuel, por estar con nosotros el día de hoy y responder esas inquietudes que quizás todos los que nos van a ver van a tener alguna inquietud en relación al tema de inmigración. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto es AskTheLawyer.com.